Mateos capítulo 14, versículo 22. Amén. Cuando lo tengan, nos colocamos de pies para dar reverencia, gloria al Señor, a la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer una historia muy conocida por nosotros, que de pronto en algún momento la hemos leído, pero hoy Dios nos quiere hablar en esta historia. Amén. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Dios es bueno, ¿eh? Amén. Todo el tiempo. Todo el tiempo, gloria a Dios. Vemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y usted dice? Amén. ¿Y usted dice? Amén. Dice de la manera siguiente: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas y porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven y desciende. Pedro, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron adorando, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. ¿Puede tomar asiento? Gloria al Señor. He titulado este mensaje, gloria a Dios. Acá está. He titulado este mensaje: caminando aunque te hundas. Gloria al Señor. Dígale al que está a su lado: caminando aunque te hundas. Vemos que Jesús, cuando comenzó su ministerio, eligió a 12 discípulos. Y la Biblia siempre habla sobre uno que era muy atrevido, muy osado y muy sobresaliente, y ese era Simón, que con el tiempo Jesús le cambió el nombre y le puso Pedro, que significa roca. Vemos que Pedro era el discípulo más sobresaliente entre los 12 discípulos que Jesús había escogido. Vemos que Pedro fue aquel que le cortó la oreja al soldado cuando iban a prender a Jesús. Vemos que Pedro fue el que estaba allí sentado en la mesa del Señor cuando estaban compartiendo la última cena. Fue el que dijo: Señor, ¿quién te va a entregar? Yo, él, Juan, Pedro, Judas. ¿Quién es el que te va a entregar, Señor? Pedro era un tipo de persona sobresaliente. También vemos que Pedro, aleluya, fue el hombre que Dios escogió, aleluya, en un momento determinado en donde él solamente lo que hacía era pescar. En aquel tiempo alguien que era pescador, alguien que se dedicaba a la pesca, era una persona que muy seguramente no tenía un nivel académico muy alto. Es decir, Pedro, en pocas palabras, era analfabeto. Pedro no tenía estudios, Pedro no tenía una preparación como el apóstol Pablo. Pedro simplemente era un campesino que se dedicaba a la pesca. Pero vemos que con el tiempo Jesús fue eligiendo a sus discípulos, y a uno de los que Jesús eligió fue a Pedro. Si hay algo que Dios hace, es que Dios, de lo más vil y menospreciado de este mundo, escoge para avergonzar a los sabios. Muchas veces pensamos que por tener buenos títulos, por tener buena profesión, por tener un buen nivel académico o por tener una buena posición ante la sociedad, pensamos que eso le agrada al Señor. Pero algo que le agrada a Dios es un corazón que esté dispuesto a alabarle en todo tiempo. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero vemos en esta historia, este personaje, Pedro, está en la barca con sus discípulos. Dice que Jesús mandó a los discípulos a ir en medio de la mar y le dijo: váyanse ustedes adelante, yo me voy a quedar acá hablando. Y entonces ellos vinieron y se fueron en medio de la mar.
pero dice que más o menos como a la cuarta vigilia, que eso significa como entre las 3 y 5 de la mañana, estaban en medio de la mar y de repente se comenzó a levantar un viento recio que comenzó a hacer turbulencia en medio de las aguas. ¿Cuántos dicen aleluya? Y estas aguas comenzaron a levantarse, hermano, y se hallan porque las olas del mar pueden medir hasta 7, 8, 9 metros. Gloria al Señor. Y estos hombres de Dios estaban aquí en medio de la mar y la tempestad comenzó a levantarse, comenzaron a levantarse las olas, el agua comenzó a entrarse en la barca y dice la Escritura que en medio de su turbulencia de repente venía alguien caminando en medio de las aguas. Y como Pedro siempre era atrevido, dice que Pedro miraba en medio de la turbulencia y decía, wow, ya como que viene alguien caminando, y los discípulos, cuidado, ese puede ser un fantasma. ¿Cuántos me han escuchado por ahí que en las aguas solas, solitarias, salen encantos y salen sirenas y todas esas cosas? Levante la mano aquí, el que sabe de esas mitologías que siempre hablan por allí, ¿sí? Que en los ríos y en lugares así solos, de allá más tranquila, salen encantos. No sé si será verdad, hasta el momento no me ha salido, gloria al Señor. Pero dice que comenzaron los discípulos a turbarse aún más porque dijeron, wow, hay una turbulencia, se están levantando las aguas, estamos que naufragamos y ahora viene un espanto caminando en medio de las aguas. ¿Cuántos dicen aleluya? Y ahora viene un espanto caminando en medio de las aguas. ¿Ahora qué hacemos? Ahora sí nos morimos. Si no nos morimos ahogados, nos morimos del susto, porque imagínense, ¿quién sabe qué fantasma se les viene caminando allí? Pero dice la Escritura, gloria al Señor, que Pedro, el osado, el atrevido, el que siempre estaba como inquieto, como esos niños cuando están hiperactivos, que usted, mejor dicho, no haya ni cómo controlarlo, así estaba Pedro. Pedro dijo, ya va, ¿quién es ese que está allá? ¿Eres tú, Jesús? Le dijo, sí, soy yo. Bueno, si eres tú, vamos a hacer un trato. Dime que descienda sobre las aguas y yo voy a caminar. Dice, bueno, Pedro, si tan atrevido eres, bueno, baja de la barca y comienza a caminar entonces. Y dice la Escritura, gloria al Señor, que este hombre, Pedro, se bajó de la barca y yo me imagino que los discípulos estaban allí. ¿Qué vas a hacer? Tú estás loco, ese fantasma te va a llevar, te va a matar, te va a llevar a las profundidades de las aguas, te va a salvar. Y es que era algo totalmente, hermano, imposible, porque algo que estaba haciendo Jesús en ese momento era ir en contra de la física. Levante la mano aquí a alguien que puede caminar sobre las aguas. Te pone un piecito y si no sabe nadar se va a hundir y se va a ahogar. Pero Jesús, aleluya, estaba en ese momento, gloria al Señor, en contra de la física. Él estaba caminando por encima de las aguas. Y Pedro comenzó a caminar y yo me imagino a los discípulos diciendo, Pedro, no lo hagas. Pedro, te vas a morir. Pedro, te vas a hundir. Hey, Pedro, tú no sabes si ese que está allá es Jesús. Pedro, tú no sabes si ese que está allá es el propio enemigo. Tú no sabes si ese que está allá es Satanás que te quiere llevar. Y Pedro no escuchó la voz de los discípulos. Él dice la Escritura que comenzó a caminar y a caminar y a caminar. No sabemos qué distancia había desde la barca hasta donde estaba Jesús. No sabemos si había 10 metros, 15 metros. Lo cierto es que Pedro comenzó a caminar y a caminar y a caminar. Y yo me imagino a Pedro diciendo, oh, wow, qué poder tengo. No sabía que podía caminar sobre las aguas. Pero llegó un momento en donde Pedro, de pronto, por la crítica de los discípulos que quedaron en la barca diciéndole, Pedro, devuélvete, Pedro, regresa. Y de pronto las olas levantándose, dice la Escritura que Pedro en un momento se quedó parado. Se quedó estático en medio de las aguas. ¿Y qué pasó cuando él se quedó parado? Dice la Escritura que cuando él se quedó parado en medio de las aguas comenzó a hundirse. ¿Y sabes qué pasa, hermano? La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. O sea, Él es el camino. Pedro en ese momento estaba caminando, gloria al Señor, mirando al Maestro. Pero ¿qué pasó? Pedro comenzó a hundirse. Pedro tuvo la osadía de bajarse de la barca y mojarse los pies, pero Pedro comenzó a hundirse. Pedro comenzó, aleluya, allí a meterse en las profundidades de las aguas, hasta que llegó el momento en donde le dijo, Maestro, sálvame porque perezco. ¿Y sabes qué pasa, hermano? Muchas veces hablamos de un Pedro cobarde, de un Pedro que se estaba hundiendo, pero no hablamos de un Pedro que tuvo fe, de un Pedro que a pesar de que tenía temor, de un Pedro que a pesar de que tenía miedo, se atrevió a caminar por las aguas. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces las personas van a ver las veces en las que tú te caes, pero no van a ver las veces en las que tú te levantas. Van a haber muchas personas que van a celebrar tu caída, pero no van a querer celebrar tu triunfo. Muchos hablan de Pedro como un hombre cobarde que se hundió sobre las aguas, pero yo puedo ver acá
esta historia que Pedro era el único que tenía fe en esa barca, porque fue el único que se atrevió a salir de las aguas. ¿Cuántos más salieron de la barca? Ninguno. Los otros 11 se quedaron allí. Ellos dijeron: aquí nos morimos, aquí nos ahogamos, si no se calman las aguas, hasta aquí llegamos. Pero Pedro fue un hombre de fe, que él no le importó la turbulencia, no le importó si tenía miedo, no le importó si tenía temor. Él comenzó a caminar sobre las aguas. Pero hay algo que me llama la atención, hermano, y es que cuando él llegó allí, él comenzó a hundirse, valga la redundancia, y vino Jesús y le extendió la mano. Hay algo que hace Dios en medio de nuestra fe. El tener fe no significa que no va a haber miedo. El tener fe no significa que no vamos a tener temor en algún momento. El tener fe es seguir caminando aunque yo no sepa lo que vaya a suceder más adelante. El tener fe es, aleluya, seguir caminando por encima de las aguas aunque yo no sepa qué es lo que vaya a suceder más adelante. Por eso dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, una cosa es servir a Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cualquiera le sirve a Dios, cualquiera, mejor dicho, está allí en iglesia fielmente, orando, leyendo, cantando, predicando. Pero la cuestión es, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a servirle a Dios? ¿Solo cuando todo está bien o cuando las cosas no están marchando bien? ¿Solo cuando todo está chévere o cuando las cosas no están tan chéveres? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a servirle a Dios? Aleluya. Porque vuelvo y repito, una cosa es servir y otra cosa es creerle a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que cuando tú y yo le estamos sirviendo a Dios, tenemos que servirle en todo tiempo, no solo cuando las cosas están bien, sino también cuando están mal. Cuando el Señor habla de obediencia, tenemos que obedecerle, no solo cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están mal. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque dice la Escritura, gloria al Señor, que nuestra fe va a ser probada como el oro fino. Y no estoy hablando del oro que tienes allá en la jaula, de pronto en tu casa, en el patio, no, el oro, ese metal que brilla, ese metal precioso, preciado. Dice la Escritura que nuestra fe va a ser probada como el oro fino. ¿Cómo así? Bueno, el oro tiene que pasar por un proceso para tener ese brillo tan hermoso que usted carga en sus uñas, que carga en su brazo, en su mano, o que carga acá en su pecho. Para que el oro pueda tener ese brillo, tiene que pasar por un proceso. Y uno de los procesos por el cual el oro, aleluya, es pasado, es por el fuego. Dice que el oro es llevado al fuego, ¿para qué? Para quitar todas sus impurezas. Pero hay algo que tiene el oro, es que cuando el oro es llevado al fuego, no se consume. Él se derrite, pero no se consume. Él se derrite, pero no se deshace. Él se mantiene como algo líquido. Y la única manera de que el oro puede ser purificado, bueno, Señor, es llevándolo al fuego. ¿Y qué me da a entender esto? Que cuando tú y yo somos pasados por el fuego, somos pasados, aleluya, por el valle de la calamidad, no significa que todo se acabó. Cuando tú y yo pasamos por ese valle de oscuridad, cuando tú y yo estamos siendo pasados por el fuego, no significa de que hasta allí llegó todo. Simplemente Dios está haciendo de ti y de mí una mejor persona. ¿Qué está haciendo Dios por medio del fuego? Te está purificando. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que aunque pases por los ríos y por las aguas, no te ahogarás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás. La Biblia habla de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron jóvenes obedientes a Dios que en todo tiempo se mantuvieron íntegros. Y dice que en un momento Nabucodonosor mandó a estos jóvenes a meterlos dentro de un horno de fuego y fue calentado 10 veces más de lo normal. Y dice que cuando fueron metidos al fuego, gloria al Señor, ellos entraron allí obedientemente, no se resistieron, pero dice que en un momento Nabucodonosor se sorprendió y dijo: veo a alguien más que tiene el rostro, el parecido, tiene el semblante como el de los dioses. Amén. Y resplandece. Yo no sé, pero ustedes no echaron a 3 personas allá. Sí, mi Señor, pero yo veo a 4. Amén. Entonces cuando Nabucodonosor miró esto, dijo: no, esto tiene que ser algo sobrenatural. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú y yo somos echados al fuego, no significa que nos vamos a quemar. Cuando tú y yo somos echados al fuego, no significa, aleluya, de que vamos a salir perjudicados, que listo, que hasta aquí llegó todo. No, simplemente Dios quiere demostrar su gloria cuando Él nos hace pasar por pruebas y dificultades. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso vemos a un Pedro, gloria a Dios, que comenzó a caminar sobre las aguas y a pesar de que se estaba hundiendo,
sufrimiento no se ahogó, porque lo dice la palabra, aunque pasemos por ríos, por mares, por donde quiera que pasemos, no nos ahogaremos porque Dios estará con nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios está contigo, dígale al que está a su lado, Dios está contigo. ¿Y sabe qué me gusta de esta historia? Es que los discípulos estaban esperando era que Pedro muriera. Los discípulos estaban esperando era que Pedro ya no regresara a la barca. Pero dice la palabra del Señor que una vez que Jesús le levantó la mano a Pedro y lo sacó de las profundidades, dice la Escritura que entonces Jesús, gloria al Señor, fue agarrado de la mano caminando con Pedro hacia la barca. ¿Saben qué es lo bonito de Dios? Que cuando muchos estaban esperando de que tú te quedaras allí hundido, que cuando muchos estaban esperando de que ya tú te quedaras allí aplastado, que no te levantaras más, viene Jesús y dice, mira, como ya has pasado la prueba, como tu fe ha sido probada, como has caminado por encima de las aguas, por encima del problema, ahora llegó el momento de que tú camines tomado de la mano conmigo y le demuestres a los que quedaron en la barca de que yo soy el Todopoderoso y que yo trabajo con aquellos que realmente tienen fe, tienen convicción y tienen en todo tiempo su confianza puesta en el Señor. Si esos aplausos son para mí, hermano, déselo con flojera. Si es para Cristo, déselo con fuerte que es para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muchos estaban esperando verte hundido, Jesús te dijo, mira, vente, hijo mío, has pasado la prueba. Ahora llegó el momento de que yo te lleve de la mano y tú testifiques a los que están allí en la barca, a los que se quedaron en la barca, lo que yo puedo hacer. ¿Y sabes qué significa la barca en tu vida y en mi vida? Significa estancamiento. Porque a pesar de que la barca estaba siendo movida por mareas, por olas contrarias, gloria al Señor, la barca estaba estancada allí. Y ellos simplemente estaban esperando la muerte. Pero ahora yo vengo y te pregunto, ¿quién crees tú que provocó las olas del mar? En ese momento, en esta historia, en este escenario. Dígalo fuerte, ¿quién cree usted que provocó las olas en ese lugar? Señor. Porque Jesús se las sabía todas, él dijo, me voy a ir a orar al monte, voy a mandar los sinvergüenzas estos para allá, a ver qué van a hacer. Les voy a hacer un subtipo, les voy a levantar las olas ahí como por unos 5 o 6 minutos para ver si estos sinvergüenzas de verdad tienen fe, para ver qué han recibido en todo este tiempo que han andado caminando conmigo. Dice la Escritura que los discípulos se asombraron porque dijeron, ¿quién es este que aún hasta el viento y el mar le obedece? Aleluya. Es decir, que el mismo que provocó esas olas y el mismo que provocó esos vientos contrarios en medio de la mar fue Jesús. O sea que cuando tú y yo estamos pasando por una prueba o por algo no deseado, no quiere decir que fue Satanás que vino a ponerme esta prueba, no. Es el mismo Dios que está permitiendo esa prueba, esa dificultad en tu vida porque Él quiere aumentar tu fe. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que cuando vengan esos problemas difíciles, muchas veces nosotros comenzamos a renegar y comenzamos a reprender el diablo y como dice el pastor Elías, Satanás por allá debajo de un puente diciendo, ¿y qué culpa tengo yo? ¿En qué momento me metí yo allí? Porque no todo lo malo que viene a nuestra vida viene de parte del diablo. No todo lo malo que nosotros podamos atravesar mientras estemos en vida viene de parte de Satanás. Hay enfermedades que Dios envía a nuestras vidas simplemente para moldear muchas cosas. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay situaciones difíciles en nuestro hogar, en nuestra familia, que Dios nos envía ¿para qué? Para que nosotros incrementemos más nuestra intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay deudas que van a venir a tu vida, gloria al Señor, pero es para ver hasta dónde tú le crees a Dios. Así que diga al que está a su lado, no todo lo malo viene de parte del diablo. Sí, porque el pobre cachudo ese le echamos la culpa de todo, hermano. Dice, Señor, reprenda al diablo, ese es el diablo, que el Señor lo reprende, que es sí, está bien. La Biblia dice que hay un enemigo que atenta contra nosotros todos los días del mundo. Pero vuelvo y repito, hay cosas que no son de parte del diablo, hay cosas que Dios las permite en nuestras vidas, gloria al Señor, para incrementar nuestra fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios es creyéndole. La única manera de agradar a Dios es confiando en Él. Una persona, gloria al Señor, que se llama o se dice ser cristiano y no tiene fe, no tiene convicción, no cree en nada, ve todo como que ya aquí no va a pasar nada, es una persona que no agrada el corazón de Dios. Por eso es que es necesario que cuando nos acerquemos a Dios, no nos acerquemos con duda, no nos acerquemos con temores, sino que nos acerquemos confiando en Él, que aunque las aguas sean turbulentas, Él siempre va a estar aquí para levantarnos. ¿Cuántos dicen aleluya? Algo
algo que no hace Jesús, gloria al Señor, es dejarnos hundir en medio de la marea. Algo que no va a hacer Jesús es dejarte hundir en medio de las aguas. Por eso vuelvo y repito, cuando tú y yo le servimos a Dios, mira, no importa cuál sea la persecución que estemos pasando, no importa cuál sea la dificultad que estás pasando, no importa cuál sea, aleluya, el momento difícil o duro que tú estés pasando en tu vida, no sé si es financiero, no sé si es emocional, no sé si es personal, pero entrégale todas tus cargas al Señor. Porque van a haber muchas personas, aleluya, que te van a criticar porque tú tienes una fe insaciable hacia Dios. Hay muchas personas que te van a criticar y te van a decir, mira, pero si Dios te ama, ¿por qué no ha hecho el milagro? Mira, pero si Dios te ama, ¿por qué no te ha solventado ese problema que tú tienes? O sea, Satanás, que el Señor lo reprenda, ahí sí se va a infiltrar él. ¿Para qué? Para confundir tu pensamiento, porque va a decir, mira, pero si Dios tanto te ama, ¿por qué no te ha sanado? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces comienza la voz del enemigo a decirte, mira, ese Dios que tú le sirves, que tiene fe, que le ama, ¿y por qué no te ha sanado? ¿Por qué no te ha librado de esa deuda? ¿Por qué no te ha sacado de esa situación económica por la cual estás pasando? ¿Por qué no has sanado a tu familia? ¿Por qué no has restaurado tu matrimonio? Tú tienes que decirle, mira, lo que pasa es que una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que Dios dice. Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que Dios piensa. Porque claramente dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque muchas veces no lo entendamos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque muchas veces veamos lo contrario. Porque lo que piensa Satanás, o lo que Satanás quiere hacernos entender a nosotros, es que Dios no está de nuestro lado porque nos está yendo mal. Lo que Satanás quiere hacernos entender a nosotros es que Dios no está de nuestro lado porque Él no ha hecho nada, porque tengo tanto tiempo orando, porque tengo tanto tiempo pidiendo y no he visto la respuesta. Pero déjame decirte que una cosa es lo que dice Satanás y otra cosa es lo que ya Dios determinó para tu vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Una cosa es lo que dice la voz del enemigo y otra cosa es lo que ya Dios está preparando, porque muchas veces vemos esos momentos difíciles, esos momentos de ansiedad, esos momentos de soledad, pero esos momentos son los que nos van a acercar al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esos momentos duros son los que nos van a acercar al verdadero propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque vuelvo y repito, no es ataque del diablo, no, es propósito. Una cosa son las consecuencias del pecado y otra cosa son los procesos por el cual Dios nos hace pasar para llevarnos a un nivel más alto. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero muchas veces nos encontramos como Pedro. No sabemos si salir de la barca o quedarnos en la barca. No sabemos si mojarnos el pie o quedarnos allí a esperar a ver qué sucede. Pero ¿sabes qué, iglesia? Dios está llamando en estos tiempos a gente que entre en ese movimiento espiritual, a gente que entre en ese mover de fe, gloria a Dios, que no se queden como los 11 discípulos en la barca esperando a qué va a pasar, sino que comiencen a caminar por encima de todas las dificultades. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios quiere que tú comiences a caminar por encima de todas las dificultades que puedan llegar a tu vida. Dios quiere que tú comiences a caminar por encima de las aguas y no que te quedes estancado allí en una barca. Porque la barca significa en nuestras vidas estancamiento. La barca significa en nuestra vida estar estático. Y una persona que está estática es una persona que está inmóvil, simplemente allí sin hacer nada. Pero algo que me llama la atención, hermano, aleluya, es que vuelvo y repito, Pedro caminó por encima de las aguas mientras él estaba andando. En el momento en el que él se paró, comenzó a hundirse. Entonces, ¿qué pasa? Dios ha hecho muchas promesas en nuestras vidas. No sé qué Dios te ha prometido, no sé qué Dios te ha dicho, pero quiero decirte algo. Si Dios te ha dado una promesa, tú no dudes de esa promesa. Sigue creyendo y sigue caminando, porque Dios tarde que temprano la va a cumplir. ¿Cuántos dicen aleluya? Tarde que temprano Dios va a cumplir la promesa en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una promesa de parte de Dios. Dios nos ha dicho a nosotros muchísimas cosas. Mira, te voy a usar como piedra de lanza, te voy a usar como un instrumento útil en mi mano. Entonces llegó el momento duro y decimos, no, yo creo que Dios se olvidó de mí. No, yo creo que Dios ya no va a hacer nada. Pero sabes que mientras tú estés caminando y mientras tú te mantengas enfocado en Cristo Jesús, déjame decirte que aunque pase lo que pase, Dios tiene que cumplir lo que dijo sobre tu vida. Aunque pase lo que pase, Dios tiene que cumplir lo que ya determinó desde el cielo para tu vida. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Entonces les dije que Pedro significaba ¿qué? Roca.
Pedro significa roca. Gloria al Señor. Es importante que aprendamos todos estos puntos. Entonces, atrévete a caminar sobre las aguas. Atrévete a salir de ese barco. No sabemos si es el barco de la depresión, no sabemos si es el barco del temor, no sabemos si es el barco de los problemas, de las dificultades, pero Dios te dice, atrévete a caminar por encima de todo eso. Yo cuando esté en el cielo, yo sé que todos nos vamos para el cielo. Levante aquí el que se va para el cielo. Amén. Todos nos vamos para el cielo, aquí nadie nos quedamos, gloria al Señor. Todos nos vamos para el cielo porque todos a diario luchamos por una salvación. Pero usted sabe cuál es uno de los privilegios que yo quisiera tener cuando llegue al cielo, darme la mano con Pedro. Decirle, Eva, ¿qué pasó, Pedro? ¿Todo bien? Conocer a Pedro y decirle, oye, tú eres tremendo, tú eres terrible, además tú te parecías a mí. Pedro era un hombre usado por Dios. Y yo sé que cuando nosotros estemos allí en el cielo vamos a tener la oportunidad de conocer a Pedro, de conocer a Jesús, de conocer a Pablo, vamos a tener la dicha de conocer a todos estos hombres de Dios que marcaron una historia que hasta el sol de hoy nosotros predicamos y hablamos. Por eso, hermano, es importante en todo momento tener fe, tener la convicción, tener la confianza, porque la Biblia claramente dice de que Dios es galardonador de aquellos que le creen. O sea que nosotros vamos a recibir un galardón por creerle a Dios. Y ese galardón está en el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orión corrompe, sino que haz tesoro en el reino de los cielos. Y ¿saben qué, hermano? Hay procesos que son duros. Hay procesos que son fuertes, que créanme que uno quisiera prácticamente decir, Señor, hasta aquí llego, yo no aguanto más. Pero vuelvo y repito, hermano, aunque andemos en valles de sombra, no debemos temer porque Dios está con nosotros. Aunque andemos en valles de calamidades, no debemos tener miedo porque Jesús está con nosotros. Aunque la enfermedad sea muy fuerte, muy terminal, no tenemos que tener temor porque Jesús está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, gloria al Señor, los médicos dan un dictamen donde dice, mira, tú estás desahuciado, tú te vas a morir, así que ve preparando el hueco para que te vayan a enterrar. Pero ¿sabes qué? Dios va contra todo pronóstico humano. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay personas que le dijeron, mira, ¿sabes qué? Esa deuda que tú tienes no se va a pagar, no se va a solucionar, porque ya, o sea, ya eso se clausuró, eso se canceló. Pero vuelvo y repito, Dios va contra todo pronóstico humano. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, hasta el sol de hoy no hay alguien que pueda caminar sobre las aguas y Jesús sí lo hizo. O sea que si Jesús pudo caminar sobre las aguas, a él no le queda complicado sanar una enfermedad. O sea que si Jesús pudo caminar por las aguas, a él no le queda complicado arreglar esa relación matrimonial en tu casa. O sea que si Jesús pudo caminar sobre las aguas, para él no es imposible, gloria al Señor, hacer el milagro en tu vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque él va contra todo pronóstico humano. La ciencia médica es puesta por Dios, y gloria al Señor, porque cuando uno se siente mal o de pronto amaneció con un dolor en la rodilla, uno va al médico. Pero muchas veces la ciencia médica también puede equivocarse. Porque donde ellos van a ver, cuando de ellos ven muerte, Dios ve vida. Ese es el Dios que yo le alabo, le adoro y le exalto. Ese es el Dios que yo, hermano, hasta el sol de hoy le sigo sirviendo y estoy enamorado de Él y no me alejo de Él, porque sin Él yo no soy nada. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Enamórate de Dios. Enamórate de Dios, enamórate de Dios. La Biblia habla de muchos hombres que tuvieron fe, la Biblia habla de muchos hombres que fueron probados, la Biblia habla de muchos hombres que tuvieron que pasar por dificultades, que en vez de acercarse al propósito lo que hacían era alejarse. Uno de ellos era José. José tuvo un sueño, gloria al Señor, donde veía que sus hermanos estaban, gloria al Señor, unas espigas se postraban hacia él y que el sol y la luna también se postraban. Esto significaba de que sus hermanos y sus padres se iban a postrar hacia él. Y gloria al Señor, vemos que él tuvo ese sueño y de repente, bueno, había promesas de Dios para su vida, pero vemos que las cosas fueron cambiando. Primero fueron vendidos por sus hermanos, segundo le quitaron la túnica, después lo lanzaron a una cisterna, después fue vendido como esclavo, después fue calumniado por la mujer de Potifar, después estuvo preso y pasó por todo ese proceso y cualquiera pudo haber pensado que José es listo, su vida iba a ser una vida de calamidad. Pero vuelvo y repito, a donde el hombre ve muerte, a donde
donde Dios da esperanza. Por eso es que Dios, aleluya, vuelve y repito, de lo más vil y menospreciado de este mundo, escoge y saca para avergonzar a lo más sabio. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero vuelvo y repito, la única, aleluya, fórmula para llegar hasta el final es tener fe. La única fórmula para llegar hasta lo último es creerle a Dios. Y vuelvo y repito, creerle a Dios no significa creerle cuando todo está bien, sino cuando las cosas están mal y aún cuando nos sentimos al borde de la muerte. Aún cuando nos sentimos al borde de la muerte, allí es cuando debemos creerle a Dios. Allí es cuando debemos permanecernos fiel. Mire, hermano, en este momento hay muchas personas dentro de un hospital que están acostados, que están postrados en una cama con una enfermedad terminal, pero de pronto, vuelvo y repito, los médicos lo desahuciaron, pero vuelvo y repito, el que tiene el poder de la vida y de la muerte es Dios. Hay personas que han recibido milagros de parte de Dios, incluso personas que están aquí el día de hoy y están aquí porque Dios los ha sanado. Están aquí porque cuando el médico dijo que eso no iba a pasar, que eso ya, mejor dicho, preparen la urna, Dios los ha sanado. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Regálale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Entonces yo cuando veo a Pedro me identifico en una que otras cosas, porque muchos de nosotros tenemos algunos de los rasgos de algunos de los discípulos, gloria al Señor. Yo cuando veo a Pedro, yo me identifico con Pedro en algunas cosas, claro, no cargo un cuchillo como Pedro, gloria al Señor, para mocharle la oreja al que se atraviese, pero sí tengo algunas cosas con las cuales yo personalmente me siento identificado con Pedro. Pero vuelvo y repito, hermano, usted y yo debemos caminar aunque las aguas sean profundas. Usted y yo debemos ir por encima del problema aunque las aguas sean profundas. Y vemos que Pedro, gloria al Señor, era un hombre que aunque no tenía un nivel académico, aunque no tenía una profesión, mejor dicho, de las mejores, sino que simplemente era pescador, Pedro en todo momento le creía al Señor. Y esto no significa, hermano, que en el caminar con Dios no van a haber de pronto momentos en donde vamos a negar a Cristo. Porque si vemos, Pedro tuvo fe, pero Pedro también en una ocasión negó a Jesús. Imagínense, estuvo caminando con él 3 años consecutivos y en el último momento lo negó. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos negado a Dios en algún momento? Ay, ahora nadie levanta la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos negado a Dios en algún momento con nuestras obras, con nuestros actos? Yo creo que toditos los que estamos aquí hemos negado a Dios. Pero ¿sabes de qué me afianzo yo? De la palabra misericordia. Algo que tiene Dios es misericordia. Porque, hermano, una negación al nivel de la que hizo Pedro, créame que usted y yo estamos dispuestos a perdonar. Si usted tiene su mejor amigo que ha estado con usted para arriba y para abajo, comen del plato, mejor dicho, comparten hasta el jugo que se están tomando, y el día de mañana lo vienen y Dios quiera buscar a usted para asesinarlo, y usted sabe que ese es su amigo, y le pregunta, mira, ¿dónde la con esto? No, yo no sé quién es, yo no lo conozco, no, mátelo. ¿Cómo se sentiría usted? Como dicen vulgarmente, con el corazón esmillagado. Pero vemos que Jesús, aleluya, su amor es imprescindible, su amor es un amor sin intereses, su amor es un amor incondicional. Por eso vemos al mismo Pedro que tuvo fe en algún momento, el mismo Pedro que caminó sobre las aguas en algún momento negó a Jesús. Pero qué bonito, hermano, que cuando este hombre negó a Jesús, él pensó que ya listo, no, ya yo lo negué, ya yo no puedo continuar, ya qué pena con el maestro, ahora como hago, ya prácticamente dije que no lo conocía, que no sabía quién era. Pero dice que en un momento, cuando Pedro volvió otra vez a su viejo trabajo, allá a coger las redes, a irse a pescar, Jesús se le apareció y le dijo, Pedro, ¿eres tú, Jesús? Sí. No, Señor, yo no soy digno ni de mirarte. Pedro, no, Señor, no me hables, Jesús. Tú sabes que yo te traicioné, ahí no va a pasar más nada. Tranquilo, Pedro, no te preocupes, ven y sígueme. Así muchas veces Dios hace con cada uno de nosotros, gloria al Señor. No importa cuántas veces hayas negado al Señor, porque errar es de humano. No importa cuántas veces le hayas dicho no al Señor, no importa cuántas veces, gloria al Señor, le has negado y has dicho, ¿será que tú existes o no existes? Lo importante es que tú estés dispuesto a reconocer tu error y a decirle, Señor, perdóname y reconozco que verdaderamente sin ti nada soy. Sin ti nada soy. Yo quiero que tú entiendas algo en esta mañana, iglesia. Tú sin Dios no eres nadie. Dios sin ti sigue siendo Dios. Dios sin ti sigue siendo el supremo, el poderoso. Dios, en pocas palabras, aunque sea de feo,
Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Todo hombre y toda mujer creado en este plano terrenal necesita de Dios. Necesitamos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces pensamos que no las sabemos todas y yo no necesito de Dios, pero va a llegar el momento en donde vas a sentir un vacío en tu corazón. Vas a llegar un momento en donde vas a decir, no sé, aunque tengo todo lo que tengo, aunque he logrado todo lo que he logrado, hay algo en mi vida que no ha sido saciado. Por eso dice la palabra del Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que en esta mañana, y no sé por qué estoy hablando de esto, gloria al Señor, esto no estaba en el mensaje. En esta mañana, si has negado a Dios en algún momento con tus actos, este es el momento de decirle, Señor, perdóname. Si en esta mañana has sentido que has negado a Dios con tu manera de vivir, es el momento de decirle, Señor, aquí estoy como Pedro. Aquí estoy con un corazón dispuesto, arrepentido a que tú me perdones. Porque vuelvo y repito, andamos por fe, caminamos por fe, pero van a haber momentos, hermanos, en donde nosotros vamos a sentir esa soledad de Dios, vamos a sentir como que Dios no está, y vamos a decir como cuando Jesús estaba colgado en el madero, Padre, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces vamos a ser como Jesús cuando estaba colgado en el madero y vamos a decir, Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero esos momentos de soledad son los momentos que Dios permite, gloria al Señor, para que tú tengas intimidad con Él. Hay momentos en donde Dios se va a alejar de tu vida, pero es para que tú entres en intimidad con Él, para que lo busques a Él. Porque cuando todo está bien, yo no necesito a Dios. Pero cuando las cosas se ponen horribles, ahí sí necesito a Dios. Pero Dios nos está llamando en esta mañana, gloria al Señor, a tener fe todo tiempo. A caminar por fe. Porque vuelvo y repito, un versículo muy repetido y muy escuchado en todas las iglesias. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que si ya yo estoy listo para luego, la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si el enemigo dijo que ya yo me iba a morir, digo, mira, Satanás, ¿sabe qué? Al único que yo le creo la última palabra es a Dios. Si el enemigo dijo que ya no había solución, usted tiene que decirle, mira, diablito, con todo el respeto, el que tiene la última palabra se llama Jesucristo. El que tiene la última palabra se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que decide en la vida del hombre y de la mujer. Así que, mi hermano, comience a caminar por las aguas. Salte de esa barca, te dice el Señor en esta mañana. Salte de esa barca en medio de turbulencia. Salte de esa barca en medio de vientos contrarios. Salte de esa barca aunque las olas se estén levantando, porque Dios quiere que tú camines por encima de las olas, por encima de las aguas, y no que estés metido en una barca estancado. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios quiere que tú comiences a caminar por encima de las olas. ¿Y qué representan las olas? Problemas, dificultades, debilidades, falta de conocimiento, falta de cualquier otra cosa. Eso significa las aguas en nuestra vida. Pero Dios nos está llamando hoy y nos dice, hey, atrévete a mojarte los pies en el agua. Atrévete a meter la puntita del pie, que si metes uno ya metes el otro y comienzas a caminar por encima del problema. Atrévete a caminar por encima de las aguas, aunque hayan 11 que hayan quedado en la barca y comiencen a criticarte. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando tenemos una fe inquebrantable, muchas veces cuando tenemos una fe hacia Dios, mejor dicho, llena, plena como la luna llena, van a haber personas que nos van a criticar. Van a haber personas que nos van a decir, mira, está loca, este loco todavía le sigue creyendo a ese Dios. Todavía le sigue creyendo a Él, pero déjame decirte, esas mismas personas que se encargan de criticar tu fe son los mismos que tienen que ver lo que Dios va a hacer el día de mañana contigo. Porque dice la Escritura que a cada uno se le fue dando un nivel de fe. ¿Y sabes qué pasa? Aunque suene feo, son personas que no tienen el nivel de fe que tú tienes. ¿Cuántos dicen aleluya? Son personas que no tienen el nivel de fe que tú tienes. Y Dios no necesita, aleluya, 10 libras de fe, 20 libras de fe. Dice la Escritura que aunque tuvieras fe como un grano de mostaza, Él pudiera hacer grandes cosas en tu vida. A Pedro le bastó solamente un poquitico de fe para que el Señor lo llevara agarrado de la mano, caminando sobre las aguas de la barca. Dios no nos exige una cantidad de fe
necesita simplemente un poquito de fe. Dice la Escritura que el grano de mostaza es uno de los granos más pequeños, pero cuando él crece, dice que crece con ramas, con hojas que aún hasta las aves del cielo hacen nido en sus ramas. Así el Señor quiere que fructifique nuestra fe, que aunque sea pequeña, que aunque sea poquita, el día de mañana las personas puedan entender y puedan ver de que al Dios que tú le sirves es un Dios real y verdadero. ¿Cuántos dicen aleluya? Que al Dios que tú le sirves es un Dios poderoso, que para Él nada le queda grande. Si a usted le queda grande algo, a Dios no le queda nada grande. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Colóquese sobre sus pies en esta mañana.